antes que pases a Corintio, es posible que ese texto que tú menciones se pueda validar. Míralo ahí. Entonces, Cornelio fue bautizado en el Espíritu Santo, y como fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Habló en lengua. Entonces la lengua es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. Se podría decir eso. Entonces ahí podríamos decir, pero mira, ahí lo está diciendo. ¿Cómo tú responderías eso? Okay, efectivamente. Dale. Según Corintios capítulo 14, verso 22, dice lo siguiente: así que, Pablo concluyendo, las lenguas son por señal. ¿A quiénes, Pablo? No a los creyentes. Si no es a los creyentes, ¿a quién? Sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Las lenguas son una señal para los judíos no creyentes, para que crean que Dios se está manifestando ahí. Por eso vemos que cada vez que se manifestaron el don de lengua, los espectadores eran judíos, y los que se maravillaban eran los judíos, porque las lenguas eran una señal para los judíos, porque la misma Biblia, el apóstol Pablo dice que los griegos, los judíos demandan señales, y los griegos sabiduría. Esa señal de las lenguas era para los judíos no creyentes, para que ellos entendieran que era Dios quien estaba obrando, porque el judío demanda señal, pero el gentil demanda sabiduría, y por eso a los gentiles no se les llegó a través de señales, sino a través de la predicación del evangelio de Jesucristo. Y eso fue lo que pasó, tanto en Hechos capítulo 2 como en Hechos capítulo 10, una señal para los judíos, para que entendieran que Dios estaba obrando allí con esos judíos dispersos, pero que también estaba obrando aquí con los gentiles, y ellos tuvieron que glorificar a Dios. Otra cosa, hay un versículo, no me llega ahora a la mente, pero que habla de que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, a todos se nos dio del mismo. Entonces, si decimos que el bautismo del Espíritu... Corintios capítulo 12. Ok, entonces si decimos que el bautismo del Espíritu Santo me lleva a hablar en lengua, entonces quiere decir que todo el que ha nacido de nuevo, que no habla en lengua, no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo realmente. Porque el don de lengua no es una evidencia de que tú fuiste salvado. Porque si no... habló en lengua. Exacto. Hay quienes dicen que Jesús habló en lengua. Hay quienes dicen que Jesús no habló en lengua. Hay quienes dicen que Jesús no habló en lengua. Que dicen que Jesús habló en lengua, pero Jesús lo que hablaba en otro idioma. Entonces, si en ese sentido estamos hablando, sí, habló en lengua. La batalla cuando él estaba en la cruz. Jesús hablaba, acuérdate, arameo, que era el idioma de aquel tiempo popular, y hebreo. Jesús no hablaba griego, como muchos quieren decir. Los evangelios sí se escribieron en griego porque era el idioma oficial del Imperio Romano, y para poder llegar al imperio se escribieron los evangelios en ese idioma, salvo el libro de Mateo, que el libro de Mateo fue escrito en hebreo porque era dirigido al pueblo judío. Ahora, Emanuel, ya ahí pudimos ver, desmintiendo tanto en Hechos como en 2 y 10, que lo que se habló allí no fueron cosas extrañas, ni Rambo saca la bazuca, Ricky lava la guagua, Rambo saca la saya, nada de eso, sino que se hablaron idiomas conocidos, idiomas que ellos podían entender, y tal modo que glorificaban a Dios. Bien, ahora vamos a ver entonces, en Corintios capítulo 14, ¿qué pasa allí? Que es otro texto que utilizan para justificar quizás el don de lengua. Entonces, entrémonos al texto. Y no solamente eso, sino también para decir que el don de lengua es para hablar con los ángeles. Allá vamos. Entonces, vamos a desmontar primero las lenguas angelicales, ¿te parece? Adelante. Antes de entrar al 14, vamos a entrar al capítulo 13. Pablo, en el capítulo 13, pero antes de yo entrar al capítulo 13, voy a narrar lo que está sucediendo en el capítulo 12. Pablo está hablando de los dones y de los ministerios en el capítulo 12. Porque allí se estaban disputando, porque personas se creían mejores que otros, porque tenían un don que el otro no tenía. Y Pablo está diciendo, ven acá, todos los dones los da el mismo Espíritu Santo. Tú no eres mejor porque tienes un don que aquel no tiene.
Todos somos parte del mismo cuerpo y todos no podemos ser ojos, todos no podemos ser orejas ni dedos, todos somos parte del mismo cuerpo y cumplimos una función. No todos somos predicadores, no todos somos evangelistas, no todos somos apóstoles. Pablo está explicando eso, pero por eso el hecho de que yo no sea quizá esto o aquello, eso no me hace menor a ti, porque es el mismo Espíritu que reparte los dones como Él quiera y a quien Él quiera. Y al final tú y yo pertenecemos al mismo cuerpo. Eso es lo que está pasando. Y Pablo termina el capítulo 12 con el verso 30 diciendo, el verso 31, procurar pues los dones mejores. Sí, procuren los dones mejores. Más, yo les voy a mostrar un camino más excelente que los dones mejores. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Pablo lo presenta en el capítulo 13. El camino más excelente que los dones es el amor. Y aquí Pablo inicia el capítulo 13 diciendo lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, tú ves que hay lenguas angelicales, no te quedes ahí, termina de leer el texto, termina de leer el texto y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice el verso 2, y si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si usted es sincero y honesto con el texto, se da cuenta que tanto en el verso 1 y verso 2, Pablo lo que está haciendo es una exageración para enfatizar el amor. El énfasis aquí no son las lenguas, no es la fe ni nada de eso. El énfasis es el amor. Y Pablo está exagerando. Dice, si yo tuviera la capacidad de hablar todos los idiomas del mundo, incluso el idioma de los ángeles, y no tengo amor, no soy nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque yo el énfasis lo puedes ver en el versículo 1, o sea, el amor. Pero cuando él está haciendo la exageración, él dice, si yo hablase. No está diciendo si yo hablo, cuando yo hablo, no, él dice, si yo hablase. Si tuviera la capacidad, es lo que él quiere decir. Porque, ¿qué persona tiene toda la profecía? Dime una. Nadie. ¿O quién entiende todos los misterios? Nadie. ¿O quién tiene toda la ciencia? Nadie. ¿Quién tiene toda la fe del mundo? Nadie. Pablo está poniendo exageraciones para hacer el énfasis que el amor es sobre todas estas cosas. Entonces Pablo no está diciendo que hay lenguas angelicales. Pablo está diciendo incluso que si tú tuvieras esa capacidad de hablar el idioma de los ángeles, si es que los ángeles tienen un idioma, pero tú no tienes amor, eso no te sirve para nada. Ese es el énfasis. Es decir, que no hay ningún texto bíblico para sustentar que hay lenguas angelicales. No hay ningún texto. El único que había lo acabamos de desmontar. Claro. Entonces, mira, Marcos, entonces si ya hemos visto que el don de lengua no tiene que ver con algo de yo hablar con un idioma desconocido, sino que es un idioma como el inglés, como el francés, que el don de lengua es una habilidad que Dios da, un don especial que Dios da sin tener que estudiar, al igual como lo ocurrió con Pedro. Si hemos visto eso, entonces pudiéramos ver cuál es el propósito entonces del don de lengua. ¿Para qué existe entonces el don de lengua? Bien, el don de lengua no es más que la capacidad de poder hablar un idioma sin haberlo estudiado. Ese es lo que es el don de lengua. Pero antes de entrarnos allí, Emanuel, me gustaría que entremos un poco al capítulo 14 para seguir desmontando el uso que se le da hoy en día al don de lengua, que no es el uso correcto o no es el uso bíblico. Si tú quieres alegar... Y la pregunta va por ahí, Marcos, la pregunta va por ahí, porque con relación al uso, el propósito, el uso, es lo que quise, tal vez no me expresé bien, pero sí es lo que quiero decir. Si tú vas al capítulo 14 de Primera de Corintios, te vas a encontrar una palabra enfática, que es la edificación. Entonces, ¿para qué sirve el don? Para la edificación. ¿De qué está hablando Pablo en el 14? Para edificarse los unos a los otros. Efectivamente, el propósito principal del don de lengua, y no solo del don de lengua, Emanuel, sino de todos los dones, es la edificación
de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Incluso los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos edificar correctamente el cuerpo de Cristo? Dándole el uso correcto, dándole el uso bíblico. Y aquí vamos a ver que Pablo, nos habla de esto. Y dice, el verso 9, dice, así hermanos, si por la lengua no dieran palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablan al aire. Cuando tú estás hablando, Rambo saca la bazuca, Ricky lava la guagua, Ramba se amasalla, y el otro no puede entender o comprender lo que tú estás diciendo, tú estás hablando al aire, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice el verso 10, tantas clases de idiomas. Vuelve la Biblia y lo repite y hace el énfasis que no es lenguas raras ni angelicales, sino que son idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todo idioma tiene un significado, todo idioma. Así que dice, escucha, el verso 5 se me olvidó leer. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas o que hablaran en otro idioma, pero mayor que profeticen. ¿Por qué, Pablo? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas o en idiomas, a no ser que la persona lo interprete para la edificación de la iglesia. La única forma de que las lenguas o los idiomas desconocidos puedan ser de bendición o edificación para la iglesia es si hay una persona que interprete lo que tú estás diciendo a la congregación. Porque la profecía en el Nuevo Testamento, según el verso 4, es para lo siguiente. Dice, el que habla en lengua extraña o idioma desconocido, a sí mismo se edifica, porque solamente sabe lo que está diciendo, pero no edifica a los demás porque los demás no lo entienden ni lo comprenden. Pero el que profetiza, y la palabra profetizar es hablar de parte de Dios, edifica a la iglesia. ¿Entiendes? Porque la edificación en el Nuevo Testamento es, la profecía en el Nuevo Testamento es para edificación, exhortación y consolación, tal cual como dice el verso 3. Y sigue aquí Pablo diciendo, en el verso 12, Manuel, el verso 11, perdón, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Cuando tú estás hablando con un americano que no sabe español, tú eres un extranjero para él. Él no sabe lo que tú estás diciendo. Pero igualmente, si él te habla a ti, él es un extranjero para ti, tú no sabes lo que está diciendo, porque tú no sabes inglés. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No podemos ignorar el valor de la palabra, porque vamos a estar hablando al aire a un extranjero que no nos va a entender, que no nos va a comprender. Y el verso 12 dice, así también ustedes, pues, anhelen dones espirituales. Está bien anhelar dones espirituales, pero procurar abundar en ellos. ¿Para qué, Manuel? Para edificación de la iglesia. El fin de todos los dones es la edificación de la iglesia. Yo te pregunto, Manuel, ¿en qué te edifica a ti? Que yo te diga, Ricky lava la guagua, Rambo saca la bazooka, y tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Uno de los problemas más grandes es que incluso los idiomas que yo he visto o las lenguas que yo he visto siempre tienen la misma consonante. Por ejemplo, timbiri, samba, samba, tamba, tamba. ¿Qué idioma tú puedes encontrar que tenga la misma consonante? Ningún idioma, o sea, no está hablando ningún tipo de idioma. Aquí en Corintios 14 podríamos encontrar un texto, un versículo un poquito difícil, que es el versículo 2, que es que nos dice que el don de lengua, aquí habla directamente que es a Dios, pero más adelante está diciendo que el don de lengua es para el hombre, para la edificación. Entonces, mire cómo habla aquí en el versículo 2, y no quiero obviarlo para que después nos digan, mira que está quitando un versículo. No, realmente vamos a leer la Biblia, y el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Si lo dejáramos ahí, pudiéramos justificar ahora mismo el don de lengua que hoy día se emplea, porque no, yo lo hablo porque no es para los hombres, yo lo hago para Dios, porque Él me entiende. Pero si yo soy coherente y reviso el texto en varias versiones para ver qué es lo que está diciendo realmente, y lo leo en el 3 y el 4 también, mire cómo lo dice. Estoy leyendo la nueva versión internacional.
porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterio por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste interprete para que reciba la edificación. Si esa persona está tratando de edificar a la iglesia y de repente comenzó a hablar en unas lenguas extrañas que solamente él sabe lo que está diciendo y la iglesia no lo sabe, obviamente Dios sí lo sabe, porque Dios sí conoce tu corazón, no por un tema de lenguaje, sino porque Él sabe tus pensamientos, Él lo discierne desde antes de que tú lo vayas a decir. Entonces, lo que está apelando el texto aquí es que Dios conoce tu corazón. Si tú vas a hablar en una lengua extraña, yo estoy en un culto y estoy hablando en japonés y no hay nadie japonés, pero el Espíritu me movió a que lo hiciera, yo lo estoy entendiendo en mi corazón, pero el que me escucha no. Entonces, Pablo está diciendo que esas lenguas, cuando lo estoy haciendo a Dios, porque Dios, todo el lenguaje, ahora mismo, si yo callo y hablo para mí, en mi propio idioma, en cualquier idioma que yo hable para mí, Dios lo escucha. Por eso el texto dice que es para Dios, porque Él escucha todos nuestros pensamientos. Entonces Pablo dice que es mejor que profeticemos, porque cuando profetizamos buscamos que consolar, animar, edificar. El don de lengua no te lleva. Así mismo es, hermano. Entonces, lo que está diciendo es eso. Tú cuando estás hablando en cosas, ramos a clavazú que reclava la guagua, ¿no? Dios conoce todos los dialectos y Dios sí sabe quizá lo que tú estás diciendo, y termina diciendo el texto que quizá por el espíritu tuyo tú estás hablando misterio, o sea, cosas desconocidas, que nadie sabe lo que tú estás diciendo. Entonces, continuamos con esta observación del texto. Oye lo que dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña o desconocida pide en oración poder interpretarla, porque si tú no tienes la capacidad de interpretarla, no sirve para nada, porque no va a edificar a la iglesia. Y el propósito principal y fundamental de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Y el verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Está bien, por el espíritu, mi espíritu dentro de mí, yo estoy diciendo, nadie sabe lo que estoy diciendo, pero sí, mi espíritu sí sabe. Y Pablo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dice el verso 15, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Sí, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Sí, pero cantaré también con el entendimiento, para que yo tenga provecho, para que tenga fruto. Y dice el verso 16, porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si yo no sé lo que tú estás diciendo, ¿cómo yo voy a decir amén, gloria a Dios? No hay forma de yo decir gloria a Dios. Por eso Pablo dice, no solamente oremos en el espíritu, oremos también con nuestro entendimiento, para que el simple oyente pueda entender lo que estamos diciendo y pueda decir amén. Porque dice el texto, pues. Incluso que si oro en el espíritu, que lo hagan en entendimiento. Si yo oro en lo interno con entendimiento, en lo externo con entendimiento. Porque si no lo entiendo, no me edifica. Y ni edifica el que se estaba escuchando. El idioma me ayuda a ser entendido. Por eso edifica. Y dice el verso, termina el verso diciendo, pues, no sabe lo que tú has dicho. Y dice Pablo en el verso 17, ojo aquí, el apóstol Pablo dice, porque tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. Y dijimos, no nosotros, sino la Biblia en el verso 12, que procuremos los dones para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando tú hablas de manera que el otro no te entiende, el otro, dice la Biblia en el verso 18, que no es, en el verso 17, que no es edificado. No es edificado. Y escucha lo que dice el verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Es lógico que Pablo tuviera la capacidad de hablar más idiomas que cualquier otro, porque Pablo fundó más iglesias que cualquier otro, iglesias de diferentes idiomas, y para poder predicarle a ellos en su idioma, Pablo tenía que tener esa capacidad de hablar su propio lenguaje, y por eso Pablo dice, yo doy gracias a Dios
que yo tengo la capacidad de hablar más idiomas que ustedes. Pero oye lo que dice Pablo, el que tenía la capacidad de hablar más idiomas que todos ellos, en el verso 19. Pero en la iglesia, escucha, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, oye, 5 palabritas solamente, con mi entendimiento, para enseñanza también a otro, para que el otro también me entienda, dice Pablo, que 10,000 palabras en lengua desconocida, que les digo 100,000 cosas que el otro no entienda. Hay un tema, y yo lo voy a mencionar, Marco. En el contexto de Corintio, en el contexto de Corintio, había un problema con el paganismo. Y es que el paganismo se había adentrado dentro de la iglesia. Por eso uno de los problemas con las mujeres era el tema de la vestimenta por una diosa que existía en ese momento. Pero entonces también ese tema de estar hablando en lenguas también viene de un paganismo que querían entrar dentro de la iglesia. Porque ellos se paraban balbuceando para llamar la atención. Y es algo que me llama la atención porque la gran mayoría... Y no quiero pecar con esto porque tal vez un hermano lo está haciendo sinceramente, pero la mayoría de veces cuando tú ves a una persona hablando en lengua es tratando de llamar la atención sobre su persona, que es justamente el problema que estaba ocurriendo en Corintio. Los hermanos no buscaban el bienestar del otro, es decir, la edificación del otro, buscaban en ellos mismos ser edificados. La exposición, exponerse. Para que sean vistos, pero fulano habla en lengua, pero fulano está bien espiritualmente. ¿Cuánto hora tu ayuno, Marco, que tú hablaste en lengua? Entonces eso resalta a mi persona, no a la persona de Cristo. Y justamente ese problema es el que vemos en Corinto y justamente ese problema es el que vemos en nuestra realidad. Y has dado en el clavo, porque el verso 20, Pablo precisamente los regaña a los corintios diciendo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. O sea, estaban comportándose como niños, estaban pensando como niños, actuando de esa manera que tú expresabas, buscando ser el centro de la atención, buscando solamente su propio beneficio, no la edificación de la iglesia. Y Pablo dice, seamos niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo regaña a los corintios y le dice que ellos eran unos niños inmaduros por actuar de esa forma, por pensar de esa forma, porque el que hablaba, baboseaba por esa boca era más espiritual que el otro. Pablo dice, el que piensa de esa manera es un niño inmaduro y no seamos niños. Y hay una presión que se da en las iglesias cuando yo no hablo en lengua y tengo 10 años en el evangelio, entonces yo ando mal. Hay que revisar mi vida. Tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y 10 años dentro de la iglesia. Entonces esos son los problemas a los cuales me lleva este tipo de doctrinas, porque me forza a hacer algo que ni siquiera la Biblia me lo enseña. Entonces vamos a ser bíblicos, vamos a medirnos por la palabra de Dios y no simplemente por lo que una persona esté diciendo. Si respetamos cuando un pastor dice algo, lo honramos, pero tiene que ser medido por la palabra de Dios. Por ese debe ser el filtro de dónde sacamos la doctrina, de dónde la enseñamos. Efectivamente. Entonces, ahí pudimos apreciar el propósito de las lenguas y el uso. El propósito era para la edificación de la iglesia. Ahora vamos a ver cuál es el uso bíblico o correcto que se le debe dar en la iglesia. A partir del verso 23, Pablo empieza a decir cuál es el uso correcto que se debe utilizar, valga el pleonasmo, en la iglesia, las lenguas. Si usted cree que son idiomas, que si son lenguas angelicales, no importa. Este es el uso que se le debe dar, según la Biblia. Ahora, si usted le está dando otro uso, usted está contradiciendo a la Biblia, no me está contradiciendo a mí ni a Emanuel. Porque estamos citando lo que dice la Biblia y lo que enseña. Dice el verso 3, pero si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas o un idioma raro, entran en todo, o sea, personas incrédulas, no dirán que están locos. ¿Por qué van a decir que están locos? Porque ellos no entienden ni comprenden todo lo que ustedes están diciendo. Dicen, pero esta gente está loca. ¿Qué es lo que ellos dicen? Y es lo que pasa hoy en día, cuando esta gente empiezan a balbucear. La persona de afuera dice que están locos porque no comprende lo que dicen. ¿Capiche? Dice el verso 24. Pero si profetizan, o sea, si declaran la palabra, entra algún
incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, y lo oculto de su corazón se ha manifestado, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente, Dios está con ustedes. Cuando tú expones la palabra de Dios de manera entendida, el otro que va a producir arrepentimiento y va a glorificar a Dios. Entonces, Marco, lo que estamos diciendo es, espérate, cuando hablamos un idioma que se entiende, el incrédulo puede llegar y glorificar a Dios, incluso hasta arrepentirse. Pero cuando yo estoy hablando en lengua, no hay arrepentimiento, porque no se entiende. Dice que tú estás loco. Eso Entonces es lo que dice el incrédulo jamás podrá decir verdaderamente Dios está entre vosotros. Contrario, si hay ese desorden, lo que yo puedo llegar a la conclusión, no, verdaderamente Dios no está aquí. Dios no está ahí. Y esa gente lo que están locos. Entonces, seguimos. El verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando nos reunimos, Pablo empieza a decir cómo debe ser el uso de la iglesia. Cuando usted se reúne en la iglesia, dice, cada uno tiene salmos, bien. Tiene doctrina, bien. Tiene lengua, bien. Tiene revelación, bien. Tiene interpretación, bien. Hágase todo para Edificación. Ese es el propósito de todo lo que se va a hacer en la iglesia. Es la edificación de los creyentes y de los incrédulos indoctos que entren en la congregación. Ahora, una pregunta. Edificar. Una pregunta. Pues si yo llego a la iglesia con salmo y tú llegas con palabra, ¿podemos los dos hacerlo al mismo tiempo? ¿Podemos cada quien uno por su lado decirlo al mismo tiempo? Yo, aleluya, por aquí. Con un desorden, con una cosa. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice el verso 27. Ajá. Si habla alguno en lenguas extrañas o idioma desconocido, sea esto por 2, a lo sumo 3. Y por turno, no los 3 al mismo tiempo, como una gallareta, como una gallera, no. Por turno, Pablo está diciendo, y uno interprete. Pablo está diciendo, ok, tú tienes un salmo, tú tienes esto, ok, 3 van a hablar de ustedes y van a hablar uno a la vez. Y a medida que vaya hablando uno, va a ir otro interpretando lo que usted está diciendo. Y dice Pablo en el verso 29. Escúchame. Entonces, estamos los dos que hablamos en lengua. Sí. Pero nada más hay 2 que hablan en lengua. ¿Es correcto que los 2 lo hagamos? Sí, pero no al mismo tiempo, dice la Biblia. Lee el versículo 29. Dice el verso 29. Y si no hay intérprete, o sea que 2 personas que lo hablen no pueden hablarlo juntos, porque si no. Al menos que haya un intérprete. Si no hay una persona que interprete lo que tú estás diciendo, tú tienes que hacer silencio en la congregación. Dice el apóstol Pablo, la Biblia, no lo digo yo. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en las iglesias? Esta persona con una gallareta, 3, 4, 5, 6, 7 personas supuestamente hablando en lenguas y no hay nadie que interprete. Más de 3 personas y sin intérprete, contradeciendo radicalmente lo que enseña la Biblia de cómo debe ser el uso en la congregación. Así es. Entonces, para concluir, en el verso 40, Pablo dice, el verso 39 dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan que hablen en lengua. Tú quieres hablar en lengua, bien, pero hágase todo decentemente y en orden. Y Pablo ya estableció cuál es el orden. El orden es, más de 3 personas no pueden, máximo 3 personas, y cada una, no al mismo tiempo, sino una a la vez, y que haya un intérprete. Si no hay una persona que interprete, deben callar en la congregación. Ese es el uso correcto bíblico. Y el tema es no traer confusión, porque el versículo 33 Pablo lo aclara y dice, pues Dios no es un Dios de confusión. Note que el contexto aquí es el desorden. Entonces, para llamarla a la corrección, Dios le está diciendo, no, Corintios, 0 desorden, es con organización, porque Dios no es un Dios de confusión. Y por si hay duda, por el tema de la algarabía, dice, sino de paz. Porque eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, bondad, benignidad. Entonces, el don de lengua, uno de los problemas es que a veces queremos resaltar delante de las otras personas para quedar bien delante del pastor, para quedar bien delante de la chica que me gusta, para quedar bien delante de las personas y crean que yo soy más espiritual de lo normal. Hoy día no está haciendo falta más personas que hablen en lengua. Hoy día lo que está haciendo falta es más personas que estén dedicados a predicar la palabra de Dios. Porque en Hebreos capítulo 1 nos habla sobre alguien que vino y nos habló. ¿Quién es ese Marcos que vino, que nos habló ahora?
Jesucristo. Dice que Dios, habiendo hablado a los hombres en los tiempos antiguos de mucha manera, en los postreros días, nos ha hablado por medio de su Hijo. De su Hijo. Lo que hace falta es la predicación del evangelio. Lo que hace falta es el comunicar. De hecho, no es el comunicar en lenguas extrañas, es el comunicar en tu propio idioma. Tú tienes la facilidad, tú ahora mismo no necesitas el hablar en otras lenguas, tú lo que necesitas es hablar en tu propia lengua el evangelio. Y hoy día los cristianos nos estamos quedando callados porque estamos esperando a través de un ayuno para que Dios me dé las fuerzas a yo poder hablar en lengua. No, Dios no está esperando que tú hables en lengua, Dios está esperando que tú hables en tu lengua el evangelio. Ya para concluir, por cuestión de tiempo, decimos lo siguiente. ¿Qué vimos en Génesis capítulo 11, Manuel? Veíamos la división que hubo en la humanidad con relación a una dispersión en la Torre de Babel del don o de la lengua, del idioma. ¿Qué lengua era esa? Eran idiomas conocidos, idiomas naturales, ¿cierto? ¿Y qué vemos en Hechos capítulo 2? El mismo suceso, pero a la inversa. En vez de desunión, ahora une bajo un propósito, porque Dios mandó a Jesucristo a predicar a los judíos para que luego mandase a los apóstoles a predicar a los judíos y a los gentiles. Y el objetivo era ese, la expansión del evangelio. Efectivamente. Y en Corintios capítulo 14 nos damos cuenta que todos los dones espirituales, sea lengua o lo que tú quieras, el propósito exclusivo es para la edificación de la iglesia o el cuerpo de Cristo. Entonces, podríamos concluir de la siguiente manera. ¿Está vigente el don de lengua el día de hoy? Si tú te refieres al don de lengua, la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, sí, Dios tiene la capacidad de hacer eso. Ahora, yo no creo que exista la necesidad de que Dios lo haga, pero sí Dios tiene la capacidad de hacerlo y lo puede hacer. Dios puede hacer excepciones. Si es el tipo de lengua al que tú te refieres. Ahora, si es el tipo de lengua que es lenguas angelicales, no hay ningún sustento bíblico para validarlo. No hay ningún sustento bíblico para decir Rambo saca la bazooka, Ricky lava la guagua, Ramba se amasalla. Porque esas cosas no tienen sustento bíblico. No tiene ningún sustento bíblico. Y si tú todavía crees que sí, que eso tiene sustento bíblico, bueno, entonces debes practicarlo como la Biblia lo enseña. Debe ser máximo 3 personas que no hablen al mismo tiempo, sino uno a la vez, y que haya una persona que interprete. Si no hay una persona que interprete, debes callar en la congregación. ¿Por qué? Pablo explica, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y todo lo que se va a realizar en la iglesia debe hacerse decentemente y en orden, procurando la edificación de la iglesia. Y concluyo diciendo esto. Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo hombre para comunicarnos a nosotros el evangelio de la salvación en nuestro propio idioma. Si tú vienes a Jesucristo en arrepentimiento y fe, puedes tener entrada al trono de la gracia, porque Él es el único camino que conduce hacia el Padre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos.